Este análisis que preparamos hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tienes que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tienen su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este espacio. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos en un tema que, bueno, a menudo genera debate, ¿no? El day trading. Sí, para muchos choca un poco con la filosofía de la inversión a largo plazo. Exacto, pero esconde una mecánica interna que es fascinante. La misión de hoy es ir un poco más allá de los gráficos y explorar esas fuerzas ocultas que mueven el precio en el día a día. Y nos vamos a centrar en un concepto que el material de análisis destaca mucho: la gama expuesta, o GEX. Justo. Vamos a investigar cómo las acciones de los market makers, esos gigantes que dan liquidez, acaban, pues, dictando muchos de los movimientos que vemos en pantalla. Vale, pues empecemos por la base. A ver, cuando uno piensa en los grandes del mercado, se imagina inversores apostando a que algo suba o baje. Claro. Pero los market makers no juegan a eso, ¿o me equivoco? ¿Cuál es su papel real? En absoluto, no juegan a eso. Su modelo de negocio no tiene nada que ver con la especulación direccional. Son, en esencia, los fontaneros del mercado. Los fontaneros, me gusta la analogía. Es que es así. Su función es proveer liquidez, asegurarse de que siempre haya alguien al otro lado. Su beneficio no viene de acertar si algo sube o baja, sino del diferencial de precios. El famoso bid-ask spread. Ese mismo. Y, sobre todo, de gestionar su inventario de opciones de forma impecable. Su mantra, su objetivo número 1, es mantener una cartera de riesgo neutral. Riesgo neutral, que en la jerga es delta neutral, ¿verdad? Eso es. ¿Y qué implica eso en la práctica? Pues implica un baile de coberturas constante. A ver, la delta mide cuánto se moverá el precio de una opción por cada euro que se mueva el activo. Es la exposición direccional. Vale. Entonces, si un market maker le vende una opción de compra, una call, a un cliente, el market maker se queda corto en esa opción. Su exposición es negativa. Y tiene que compensarlo. Tiene que neutralizarla. Está obligado a comprar acciones del activo subyacente para volver a cero. Y supongo que al revés si es una opción de venta, una put. Exactamente. Si le vende una puta a alguien, para cubrirse, tiene que vender en corto el activo. Lo crucial aquí es entender que no es una decisión que toman, ¿sabes? Es un imperativo mecánico. Es un imperativo mecánico y es constante. No es algo de una vez al día. Es un ajuste perpetuo, porque la delta cambia con cada mínimo movimiento del precio. Son como un equilibrista. Entendido. Un ajuste constante para no estar expuestos. Pero aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Si cubrir la delta es el día a día, el material que hemos visto insiste en que el verdadero reto y la clave es la gama. Ah, la gama. ¿Qué es exactamente y por qué es tan crítica? La gama es el siguiente nivel. Vamos a ver. Si la delta es la velocidad de la exposición de la opción... La gama es la aceleración. Exacto, lo has clavado. Es la aceleración. Es una sensibilidad de segundo orden. No mide cómo cambia el precio de la opción, sino la tasa de cambio de la propia delta. Vale, entiendo. Y esto es lo que determina si sus coberturas van a ser algo sencillo o una pesadilla. Y la gama, según sea positiva o negativa, define dos regímenes de mercado totalmente opuestos. Dos regímenes. Suena a que el mercado tiene una doble personalidad, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una analogía perfecta. De hecho, es perfecta. Empecemos con el Dr. Jekyll, el régimen de gama positiva. El bueno. El bueno, el estable. Esto pasa cuando los market makers, en conjunto, tienen una exposición neta positiva a la gama. En esta situación, su actividad de cobertura actúa como un amortiguador de la volatilidad. ¿Cómo? Pues si el precio del activo sube, su delta positiva aumenta, así que tienen que vender para volver a estar neutrales. Si el precio baja, su delta disminuye, así que tienen que comprar. Entiendo. Compran en las caídas y venden en las subidas. Justo. O sea, actúan como los amortiguadores de un coche, suavizando los baches. Mantienen todo estable. Pero supongo que esos amortiguadores a veces se rompen, ¿no? ¿Qué pasa en el otro régimen?
Exacto. Y es ahí donde se vuelve todo muy peligroso. Ahí es cuando aparece Mr. Hyde. La gama negativa. Sí. Este es el escenario más temido y suele ocurrir cuando los inversores han comprado masivamente opciones de venta, los puts de protección, por miedo o antes de un evento. Claro. Al venderles esas opciones, los market makers se cargan de gama negativa. ¿Y qué efecto tiene eso en la práctica? El efecto es devastador. Su cobertura se vuelve procíclica. Procíclica. Es decir, en lugar de suavizar los movimientos, los amplifica. Si el precio empieza a caer, su delta se vuelve más negativa y eso les obliga a vender más y más acciones para cubrirse. Acelerando la propia caída. Exacto. Y si el precio subiera de repente, se verían forzados a comprar masivamente, inflando una burbuja. Se crean bucles de retroalimentación viciosos. Venden en la debilidad y compran en la fortaleza. Es fascinante, pero a la vez suena increíblemente peligroso. Es como si el sistema tuviera un botón de autodestrucción incorporado. Bueno, hay mecanismos para pararlo, como los cortos circuitos de mercado, pero la dinámica es inherente al modelo de cobertura. No es malicia, es una obligación matemática para ellos. Ya. Las grandes crisis, las caídas verticales como los flash crash, casi siempre coinciden con periodos en los que la gama neta del mercado es profundamente negativa. Es el acelerador del pánico. Y el análisis menciona un catalizador moderno que ha echado más leña a este fuego. Las opciones 0DTE, las que vencen el mismo día. Las 0DTE. ¿Cómo han cambiado las reglas del juego? Han subido el volumen del amplificador al 11, vamos. Las opciones 0DTE ya suponen más de la mitad del volumen total de opciones sobre el S&P 500. ¿Más de la mitad? ¿Es una barbaridad? Es una locura. Y su característica principal es que tienen una gama explosiva. Al tener una vida de apenas unas horas, su delta puede pasar de casi 0 a 1 o de 0 a -1, con un movimiento mínimo del precio. Lo que obliga a los market makers a reaccionar de forma casi instantánea. Exacto. Ya no hablamos de ajustar coberturas a lo largo de una hora. Hablamos de algoritmos que tienen que reaccionar en segundos, moviendo miles de millones de dólares. ¡Increíble! Y esto ha convertido un concepto que antes era más teórico, el gamma flip, en el pivote intradía más importante. Es el nivel de precio exacto donde la exposición neta del mercado cambia de positiva a negativa. ¿Y cruzarlo es...? Cruzar ese nivel a la baja es como pisar una mina. Puede desencadenar una cascada de órdenes de venta de cobertura en cuestión de minutos. Qué locura cómo estas opciones de un solo día han reconfigurado el tablero. Es un concepto denso, la verdad. Antes de seguir con las otras fuerzas, vamos a hacer una pequeña pausa. Si el contenido que estamos explorando hoy resulta de interés, una forma de apoyar este proyecto es suscribiéndose al canal, dejando un me gusta o un comentario. En la descripción de este análisis se encuentran dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal para quienes deseen apoyar directamente la continuidad de este trabajo. Cualquier aporte es de gran ayuda. Retomamos. Ya hemos hablado de delta y gamma. Pero el material de análisis introduce dos fuerzas más, Vanna y Charm, Ajá. y las describe como responsables de movimientos que, a primera vista, parecen inexplicables. ¿Qué son estas fuerzas invisibles? Son las llamadas griegas de segundo orden. Si delta y gamma tienen que ver con el precio, Vanna y Charm tienen que ver con la volatilidad y el tiempo. Vale. Explican flujos de dinero que mueven el mercado sin que el precio se haya movido ni un céntimo. Empecemos con Vanna, y un fenómeno que los análisis llaman el squeeze de Vanna. Squeeze de Vanna. ¿Suena bien? Vanna mide cómo cambia la delta de una opción cuando cambia la volatilidad implícita. Dame un ejemplo práctico para que lo visualicemos. El mejor ejemplo es una reunión de la Reserva Federal o un dato de inflación. Antes del anuncio, la incertidumbre es máxima. Nadie sabe qué va a pasar. Y la volatilidad implícita se dispara. Por las nubes. Los inversores, nerviosos, compran puts para proteger sus carteras. Esto obliga a los market makers, que se los venden, a cubrirse vendiendo futuros del índice para mantenerse delta neutral. Hasta aquí, todo normal. Todo normal, pero ¿qué pasa justo después del anuncio? Que la incertidumbre desaparece de golpe. Da igual si la noticia es buena, mala o regular. El evento ya ha pasado. En ese instante, la volatilidad implícita colapsa. Es el famoso volatility crash. El aplastamiento de la volatilidad. Y aquí entra Vanna. Al desplomarse la volatilidad, la delta de todos esos puts que compró la gente se desvanece. Tiende a cero. A ver si lo he entendido.
Básicamente el mercado compra un seguro carísimo, esos puts con alta volatilidad, antes de la noticia. Eso es. Cuando la noticia pasa, el riesgo del evento desaparece, el seguro ya no vale casi nada, y el acto de deshacer toda esa estructura es lo que provoca la subida. Lo has clavado. Independientemente de si la noticia fue buena o mala. Es un movimiento puramente mecánico. Increíble. De repente, los market makers se encuentran con una montaña de posiciones cortas en futuros que ya no necesitan para cubrirse. Y tienen que cerrarlas. Tienen que cerrarlas. Y para cerrar una posición corta hay que comprar. Esa compra masiva y coordinada de futuros genera una presión alcista enorme y rapidísima. El famoso rally de alivio. Ese es. Pero no es alivio por la noticia. Es alivio por el colapso de la volatilidad. Es impresionante. Un movimiento que parece totalmente fundamental está generado en realidad por la propia fontanería del mercado. ¿Y qué hay de Charm? ¿Qué es el soporte de Charm del que hablan los documentos? Pues Charm, que a veces se llama delta decay, mide cómo cambia la delta de una opción con el simple paso del tiempo. Con el calendario. Con el calendario. A medida que una opción se acerca a su vencimiento, si está out of the money, lejos del precio, su delta se descompone y tiende a cero. Cada día que pasa vale un poco menos direccionalmente. ¿Y eso cómo crea un soporte? Pues pensemos en un mercado alcista o lateral. Una estrategia muy común es vender puts para generar ingresos. Los market makers son la contraparte. Compran esos puts y para cubrirse compran acciones. Se quedan con una delta positiva. Vale. Ahora, a medida que pasan los días, por el simple efecto de Charm, esa delta positiva de su cartera va disminuyendo. El tiempo la erosiona. Y para mantenerse delta neutral. ¿Qué se ven forzados a hacer? Comprar más acciones. O sea, que hay un goteo constante de compras. Un flujo constante y casi invisible de compras, que no depende del precio, solo del paso del calendario. Este flujo de Charm actúa como un soporte para el mercado. Una corriente subterránea que empuja los precios hacia arriba. Exacto. Sobre todo en las semanas de vencimiento mensual de opciones, cuando el efecto es más fuerte. Explica por qué a veces el mercado parece subir sin un motivo aparente. Sencillamente, el tiempo pasa. Todo esto es fascinante a nivel teórico, pero ¿cómo se traduce en señales operativas? ¿Cómo puede alguien usar este mapa de fuerzas ocultas? Los análisis mencionan niveles clave como el put wall y el call wall. Aquí es donde la teoría se convierte en estrategia. Sí, estos modelos de exposición a gamma, el HEX, nos dan un mapa de la liquidez. El put wall es el precio de ejercicio, el strike, que acumula la mayor exposición a gamma negativa. Donde hay muchísimos puts comprados. Una cantidad ingente. Si el precio del mercado cae hasta ese nivel, actúa como un soporte potentísimo. Porque los market makers se verán obligados a comprar masivamente para cubrirse. Exacto. Su cobertura se acelera justo en ese punto, creando un muro de demanda. Es una señal potencial para buscar un rebote. Y por el lado contrario, el call wall. Lo mismo, pero al revés. Es el strike con la máxima GX positiva donde se concentran muchísimas calls. Actúa como una resistencia muy fuerte. Si el precio sube hasta allí, los market makers tienen que vender. Venderán masivamente para cubrirse, frenando la subida. Y entre ambos, el nivel clave que ya mencionamos, el gamma flip. Que romperlo a la baja es... Es una señal de que los amortiguadores se han roto y el coche va a acelerar cuesta abajo. Pero, ¿qué fiabilidad tiene este mapa? Supongo que no es infalible. Para nada, y es crucial recalcarlo. Las fuentes son muy claras con las limitaciones. No es una bola de cristal. Claro. Primero, los datos de Open Interest con los que se construyen estos modelos pueden tener cierto retraso. Y segundo, y más importante, un shock geopolítico, una quiebra inesperada. Un cisne negro. Exacto. Un evento así puede anular por completo estas dinámicas. Ninguna cantidad de gamma positiva puede detener un pánico generalizado. Es una herramienta de probabilidad, no de certeza. Tiene todo el sentido. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal, sería que gran parte de los movimientos que vemos no son aleatorios ni se basan solo en el sentimiento. No, para nada. Son el resultado directo de las actividades de cobertura que son mecánicas y predecibles, de los grandes proveedores de liquidez. Entender gamma, vana y charm nos da un mapa de esas zonas de fricción. Esa es la conclusión perfecta. Y si tuviera que añadir una reflexión final,
El material analizado sugiere que el futuro de este campo es la integración de inteligencia artificial y datos de alta frecuencia para modelar estos flujos en tiempo real. Ya. Esto está creando una brecha cada vez mayor. Quienes ignoren estas fuerzas estructurales seguirán viendo un mercado que les parece errático, caótico, irracional. Mientras que otros. Mientras que quienes aprendan a leer estas huellas que dejan los market makers podrán navegar las mareas de liquidez con una precisión que antes era impensable. Y con esta reflexión llegamos al final de la discusión de hoy. Esperamos que el análisis haya sido de interés y que haya aportado una nueva perspectiva. Muchas gracias una vez más a Broker 360 por hacer posible este análisis. Nos reencontramos muy pronto. En la descripción se pueden encontrar los enlaces al patrocinador y a la vía de soporte del proyecto. Gracias de nuevo.